Buen día, estimados docentes, estimados compañeros. Soy la perito Michelle Dávila y en esta oportunidad presentaré la defensa del informe psicológico pericial correspondiente al caso número 2, relacionado por un presunto abuso sexual infantil. La evaluación fue solicitada por la Fiscalía con la finalidad de valorar psicológicamente a Mateo R., un niño de 9 años de edad, luego de que su madre presentara una denuncia por un presunto abuso sexual cometido por parte de un tío materno. Según la información obtenida durante la evaluación por parte de la madre, pues ella me supo manifestar el haber observado cambios importantes en el comportamiento de su hijo. Refirió que el niño comenzó a aislarse, se mostraba más irritable, tenía dificultades para dormir y presentó una disminución en el rendimiento escolar. Además, señaló que notaba a su hijo como que más temeroso y reservado que antes. Posteriormente, el menor reveló que el tío realizaba tocamientos en sus partes íntimas y le pedía mantener estos hechos en secreto. A partir de esta revelación se inició este proceso investigativo y se solicitó la presencia de una pericia psicológica. Aunque el examen médico legal no evidenció lesiones recientes y el denunciado negó los hechos, la evaluación psicológica resultaba pues necesaria para analizar el estado emocional del menor y determinar si existen indicadores psicológicos compatibles con una situación de victimización. Por otro lado, pues como perito, mi evaluación estuvo orientada a responder 4 objetivos específicos planteados por la Fiscalía. El primero fue básicamente determinar si el niño presentaba afectación psicológica compatible con una posible experiencia traumática. En segunda instancia, pues consistió en realizar la consistencia psicológica del relato proporcionado durante la entrevista. Pues en tercer lugar, se buscó identificar indicadores compatibles con una victimización sexual infantil y finalmente valorar si el menor contaba con las capacidades cognitivas y emocionales necesarias para rendir dicho testimonio dentro de un proceso judicial. Aquí es importante también mencionar que el propósito de la pericia no es establecer culpabilidad o inocencia, sino pues aportar información técnica que contribuya al análisis integral del caso. Para la elaboración del informe se consideró la normativa ecuatoriana relacionada con la protección de niños, niñas y adolescentes. Entre las principales referencias se encuentran la Constitución de la República del Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia y el Código Orgánico Integral Penal. Asimismo, se tomó en cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce el derecho de los menores a recibir protección frente a cualquier forma de violencia y garantiza que todas las actuaciones relacionadas con ello se desarrollen considerando su interés superior. Para el desarrollo de la evaluación, en este caso se realizó inicialmente una revisión de la documentación remitida por la Fiscalía, incluyendo la denuncia presentada por la madre, el informe médico legal y la información proporcionada por la institución educativa. Pues fue dicha de esta manera, ¿no? Posteriormente, llevé a cabo una entrevista psicológica forense con el menor. Durante esta entrevista, pues utilicé preguntas abiertas y adecuadas para su edad para favorecer una narración más espontánea y así evitar influir en sus respuestas. Además, también realicé observación conductual durante todo el proceso evaluativo. En este aspecto pude observar que el menor mantenía una actitud colaboradora. Sin embargo, al abordar temas relacionados con el presunto agresor, presentaba signos de ansiedad, como disminución del contacto visual, cambios del tono de voz e inquietud motora. También pues utilizó el juego simbólico, una técnica especializada útil en población infantil, ya que pues esta me permite explorar emociones y experiencias que muchas veces los niños no logran expresar directamente mediante un lenguaje verbal. Entonces, dicho esto, pues como complemento se aplicaron también más instrumentos psicológicos como el test de la figura humana de Bachover, el test de la familia, el CATA y la escala de ansiedad infantil de Spencer y el inventario de síntomas de estrés postraumático infantil. Finalmente, toda la información obtenida fue integrada y analizada de manera conjunta para responder a los puntos de pericia planteados por la Fiscalía. Bueno, entonces una vez explicados los antecedentes del caso y la metodología empleada, a continuación presentaremos pues con mi compañera Emily Trujillo los principales hallazgos obtenidos durante la evaluación psicológica y las conclusiones derivadas de la pericia. Bueno, continuando con la defensa del informe, yo voy a hablar sobre los resultados de la evaluación. Con respecto a los resultados, durante la entrevista psicológica, el menor logró establecer un adecuado rapport con el evaluador,
mostrando inicialmente una actitud tranquila y colaboradora. Sin embargo, cuando comenzó a hablar sobre el presunto agresor, se observaron cambios importantes en su comportamiento. Disminuyó el contacto visual, redujo el volumen de la voz, presentó tensión corporal y evidenció ansiedad, o sea, se vio evidenciado, lo que indicaba un incremento del malestar emocional al abordar ese tema. Desde el punto de vista emocional, también se identificaron manifestaciones de miedo, de inseguridad y también de preocupación. Además, tanto la madre como la institución educativa coincidieron en señalar cambios significativos en el comportamiento del niño, como aislamiento, irritabilidad, alteraciones del sueño y disminución del rendimiento escolar. Estos cambios son importantes porque muestran que el funcionamiento cotidiano del menor se ha visto afectado. Bueno, también tenemos la consistencia del relato, que es otro aspecto fundamental a analizar. Para ello se utilizaron criterios del sistema CBCA, que permite valorar las características de una narración sin determinar por sí solo si los hechos ocurrieron. En este caso, el relato fue espontáneo, organizado y también fue coherente. El niño narró los acontecimientos siguiendo una secuencia lógica, mantuvo la misma versión durante la entrevista y expresó emociones congruentes con lo que estaba contando. También fue capaz de reconocer cuando no recordaba algún detalle, aspecto que suele considerarse positivo porque indica que no intenta completar información que desconoce. Otro elemento relevante fue que mencionó que el presunto agresor le pedía mantener los hechos en secreto, característica descrita frecuentemente en la literatura científica sobre abuso sexual infantil. Ahora tenemos las conclusiones. Después de integrar toda la información disponible, se concluyó que el menor presenta una afectación emocional clínicamente significativa. Se lograron identificar indicadores compatibles con una experiencia traumática y con procesos de victimización sexual infantil. También se concluyó que el relato presenta consistencia psicológica y que el niño posee las capacidades cognitivas necesarias para comprender preguntas, para recordar acontecimientos y participar en una entrevista judicial. Sin embargo, es muy importante aclarar que el psicólogo forense no puede afirmar que el abuso ocurrió ni señalar que el denunciado es culpable. La función del psicólogo consiste únicamente en aportar información científica que sirva de apoyo para la administración de justicia. Por último, tenemos las recomendaciones. Con base en los hallazgos obtenidos, se recomendó mantener las medidas de protección dirigidas al menor mientras continúa el proceso judicial. También se sugirió iniciar un tratamiento psicológico especializado en trauma infantil para favorecer su recuperación emocional. Otra recomendación importante fue brindar orientación psicológica a la madre y a la familia, ya que el apoyo familiar constituye uno de los principales factores de protección en niños, niñas con víctimas de experiencias traumáticas. Además, se recomendó evitar entrevistas repetitivas sobre los hechos investigados, ya que esto puede producir revictimización y aumentar el malestar psicológico del menor. Finalmente, se propuso mantener un trabajo interdisciplinario entre la Fiscalía, Medicina Legal, Psicología, Trabajo Social y la institución educativa para garantizar una atención integral. Como conclusión final, para finalizar, este caso permitió comprender la importancia que tiene la psicología forense dentro del sistema de justicia. El informe psicológico pericial no busca reemplazar las decisiones del juez ni demostrar la culpabilidad de una persona, sino de proporcionar una evaluación objetiva, técnica y científicamente fundamentada que contribuya a la protección de los derechos de la víctima y facilite la toma de decisiones judiciales. Y muchas gracias por su atención. Eso sería todo.